Buenas noches, queridos amigos. Bueno, intento nuevamente transmitir mi posición sobre la convocatoria de esta Asamblea Nacional Constituyente hecha por el presidente Nicolás Maduro. En primer lugar, creo que se pretende desvirtuar la convocatoria mediante un mecanismo que permita al Ejecutivo Nacional tener el control absoluto de buena parte de los constituyentes, lo cual, por supuesto, no está en sintonía con el espíritu democrático de la Carta Magna de 1961. Una elección nacional constituyente debe hacerse sobre la base de la convocatoria en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos venezolanos que están inscritos en el registro electoral venezolano del país. En segundo lugar, pretender controlar una parte de los constituyentes mediante elecciones en mecanismos no democráticos, como por ejemplo asambleas de consejos comunales o de comunas, también desvirtúa el carácter democrático de una Asamblea Nacional Constituyente, el carácter participativo. En otros términos, también quiero decir que la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente debe tener bases claras, debe tener propósitos absolutamente claros. No pueden ser propósitos difusos ni que entren en contradicción con el espíritu de la propia Constitución del año 1999. En tal sentido, yo creo pues que esta convocatoria solamente busca mecanismos para eludir la responsabilidad que tiene el Consejo Nacional Electoral de convocar las elecciones de gobernadores previstas para el año pasado y que deberían realizarse este año, igualmente las elecciones de alcalde. Y cuidado si dentro del propósito de esa Asamblea Nacional Constituyente no está el de tratar de prolongar incluso el mandato del presidente Nicolás Maduro. La forma excluyente, como se está convocando esta Asamblea Nacional Constituyente, con integrantes de ella controlados, electos bajo mecanismos de absoluta falta de transparencia en asambleas o en electorados parciales, no va en consonancia con el espíritu del constituyente del año 1999 y pretende fabricar una mayoría que no refleje la voluntad de los venezolanos en su conjunto. Esto es muy peligroso porque sería una constituyente prácticamente basada en un engaño, en una estafa política a la población. En tercer lugar, quiero decir que no es en este momento prioritaria la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Los problemas del país se resuelven cumpliendo la Constitución que tenemos en este momento y que ha sido vulnerada buena parte de ella por este gobierno y por otros poderes públicos. Creo que hoy le sale a los venezolanos más bien una solución a sus problemas sobre la base de los mecanismos que están establecidos en esta Constitución. Una constituyente en esas condiciones que excluya a buena parte de la población venezolana complica la situación política del país. No es una solución. Las soluciones basadas en exclusión se transforman, se traducen en mayor confrontación, mayor violencia política, mayor inestabilidad política. En tal sentido, creo pues que esta convocatoria no parte de propósitos absolutamente democráticos, sino, a mi modo de ver, propósitos continuistas, propósitos de tratar de mantener en el gobierno, tanto en el gobierno regional como en el gobierno nacional, a una fuerza política que lamentablemente ha perdido el apoyo de la absoluta mayoría de la población. Lo lógico sería pues que se diera un proceso electoral, lo lógico sería que los venezolanos acudiéramos a las elecciones regionales que están planteadas y que se llegara a un acuerdo político para solucionar de manera democrática, sobre la base de la Constitución, los problemas que tenemos como país en este momento. Pero no parece ser ese el espíritu. Lo otro es, también que es bueno comentar es la forma como se está convocando. Una comisión constituyente absolutamente chavista, no refleja al país, no nace esta constituyente de un consenso nacional, de un acuerdo político con todos los sectores del país, sino que es una fórmula absolutamente sesgada, una fórmula absolutamente apegada a los intereses de una sola fuerza política como lo es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo doy esta opinión porque soy firmante de la Carta Magna del año 1999, soy constituyente del año 1999 y por eso tengo la responsabilidad de salir en defensa de la Carta Magna que nos dimos los venezolanos en el año 1999 y de los mecanismos que ella establece para la elección de una Asamblea Nacional Constituyente. La constituyente, en los términos que se está planteando, es una constituyente que va a complicar la crisis política del país. Es una constituyente que se va a traducir en mayor confrontación, que se va a traducir en mayor exclusión.
no es una constituyente sobre la base de que todos participen bajo igualdad de condiciones. Por ejemplo, pretender controlar o pretender tener bajo la manga la mitad de esa constituyente mediante subterfugios extraconstitucionales, en mi opinión, le hace un gran daño a la posibilidad de que los venezolanos nos reconciliemos y podamos llegar a acuerdos que permitan solucionar nuestros problemas. En tal sentido, yo hago un llamado pues, a los integrantes de esa Comisión Nacional Constituyente a que revisen las bases que se están planteando para su convocatoria. Esas bases, esas características que va a tener esta elección en la Asamblea Nacional Constituyente deberían ser sometidas a referéndum. No pueden ser impuestas por una comisión constituyente, no puede ser impuesta por una fuerza política. Tiene que hacerse sobre la base de la participación ciudadana, sobre el principio de que la ciudadanía debe ejercer su soberanía, sobre todo en momentos como este. La convocatoria del constituyente no puede hacerse de forma sesgada, con subterfugios que pretendan esconder la real correlación de fuerzas que hoy existe en la sociedad venezolana. Eso es muy peligroso. Y bueno, también me llama la atención que el presidente haya dicho que hace esta convocatoria pues poniéndose de acuerdo con el alto mando militar. ¿A cuenta de qué? Este es un asunto, a mi modo de ver, de la sociedad venezolana y sobre todo de la sociedad civil. La Fuerza Armada es una fuerza no, bueno, son ciudadanos tan venezolanos como todos, pero están armados y no es una fuerza que como tal pueda tener decisiones en un proceso de esta naturaleza. Esto es algo que le corresponde al ciudadano, al poder constituyente, que son ciudadanos libres, que no están sometidos a una jefatura política o militar. Son ciudadanos, bueno, todos los electores venezolanos. Ahora, si hay un militar que quiera participar en la Asamblea Nacional Constituyente, pues que se retire de la Fuerza Armada, como lo hicieron Bielma Mora, también Ameliash y otros militares, Eliezer Otaiza, etcétera, etcétera, etcétera. Militares, pues, que eran miembros activos de la Fuerza Armada Nacional y que, bueno, pidieron la baja para participar en la Asamblea Nacional Constituyente. Pero una constituyente controlada o de alguna forma hecha bajo acuerdos con la Fuerza Armada Nacional, pues creo que no es un hecho democrático y más bien un hecho preocupante. En tal sentido, bueno, quería fijar esta posición. Y lo otro es, bueno, que está de anteojito que si se convoca esa Asamblea Nacional Constituyente, pues las elecciones de gobernadores y alcaldes que tienen que realizarse este año, quién sabe para cuándo quedarán. Y quién sabe si a esa constituyente se le ocurre la maravillosa, entre comillas, la maravillosa idea de extender el periodo al presidente Nicolás Maduro. ¿Qué garantías hay de que eso no pueda ocurrir? Bueno, temas que se van a discutir. Por lo pronto, bueno, nos corresponde esperar el decreto, el texto completo del decreto de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente para ver hasta dónde va a llegar esta iniciativa política anunciada por el presidente Nicolás Maduro, y que es una iniciativa pues que no se hace bajo un consenso, sino es una iniciativa absolutamente marcada por el sectarismo. Recordemos a lo que condujo el sectarismo ADECO de los años 40. Después de eso nos agarró una tremenda y dura dictadura militar. El sectarismo puede llevar a que en Venezuela desemboquemos en escenarios no deseados, situaciones peores que las que estamos viviendo el día de hoy. Esta es una alerta pues que yo hago como venezolano, como ciudadano de este país y además como firmante de la Constitución del año 1999. Así que bueno, ese es mi punto de vista. Respeto las otras opiniones, pero creo que es un deber como venezolano el decirles lo que pienso al respecto. Hasta aquí, bueno, mi posición y que tengan todos y todas muy buenas noches.